Pues somos los hermanos Mingarro, también conocidos como Brosmine. Somos ilustradores y artistas. Hacemos principalmente ilustración publicitaria y también tenemos otra faceta en la que hacemos piezas más exclusivas, ya un poco más en el mundo del arte. El nombre de Brosmine fue puramente casual, ¿no? Nos gustó, sí. No tiene ningún significado, aunque tiene una traducción muy literal que tampoco nos gusta. Pero fue simplemente una palabra que por su sonido nos gustó en un principio y nos recordaba un poco a cómo suena nuestro apellido, exacto, ¿no? Buscar un poco el sustituto de nuestro apellido, ¿no? Mingarro, que tenía una doble R, pues queríamos algo con R, ¿no? Sí, pero fue y casual. Probando fue, mira, Brosmine. Lo registramos en una web y cuando volvimos a empezar a trabajar juntos ya dijimos, mira, lo tenemos registrado, suena bien, nos lo quedamos, ¿no? Sí, ya no había vuelta atrás. Empezamos siendo, al principio, un estudio multidisciplinar. Pues lo curioso era esto, ¿no? Que hacíamos diseño gráfico, diseño industrial, era una mezcla un poco rara. Entonces teníamos como una serie de clientes más o menos fijos, gracias a los cuales nos arriesgamos a empezar, pero luego vimos que con el tiempo nos gustaba, pero no acababa de convencernos porque había como muchos pasos hasta el punto de llegar a la pieza final, ¿no? Era como, si haces un producto tienes que pasar pues, por el cliente, el comercial, luego temas de producción, cómo se produce, hay como muchos pasos intermedios y son pasos muy, muy largos. Sí, es muy Entonces difícil, queríamos algo como muy inmediato y teníamos como esa ansiedad creativa de queríamos producir, pero instantáneo casi, ¿no? Y es lo que nos daba un poco más el diseño gráfico. Entonces poco a poco, de casualidad también, nos empezamos a hacer proyectos de ilustración, lo típico para camisetas de amigos, y de rebote hicimos un trabajo comercial que fue como nuestro salto al mundo de las agencias de publicidad. Sí, la verdad es que hasta ese momento era como un hobby, la ilustración, ¿no? Y tampoco éramos muy expertos, no conocíamos mucho la técnica tampoco, ¿no? Sí, exacto. Pero gracias a ese proyecto que dice él, que es el de The Power of Dreams para Onda, con la agencia de Villarrosas, ganó un montón de premios y entonces nos empezaron a llegar ofertas de trabajo específicos de ilustración de España y de todo el mundo. Eso es lo que nos hizo realmente plantearnos la posibilidad de ser un estudio de ilustración a tiempo completo. El universo Brosmine sí que es un poco más complejo, lo que pasa es que plasmarlo en ilustración es como lo más fácil para nosotros, ¿no? Es lo que hacemos más rápido, pero siempre que podemos, en estos proyectos personales, pues intentamos experimentar más con trabajos en volumen o con otro tipo de disciplina. A mí, por ejemplo, me gusta más el humor como improvisado o el que surge de forma natural en las conversaciones del día a día, una persona graciosa o que... Ese humor a mí me gusta mucho más que, por ejemplo, toda esta corriente que ha habido en los últimos años del club de la comedia, el humorista que va delante de un público que es como más forzado, el público se ríe casi como por compromiso, sí, ¿no? Es un poco me gusta cargante, más ¿no? como el demasiado humor denso, sí, que te pilla por sorpresa, ¿no? Como más improvisado, creo que es más interesante y más difícil. Yo siempre vuelvo un poco a los clásicos, que son los que creo que es como un poco el humor del que bebimos nosotros en nuestra infancia y que ahora se ve un poco en nuestro trabajo. Y curiosamente también está muy relacionado con el mundo del cómic y la animación, quizá, que es, por ejemplo, todos los clásicos en España, Ibáñez, Jan, el creador de Super López, Tintín, Asterix, ese tipo de humor. Akira Toriyama, por ejemplo, el creador de Dragon Ball o Dr. Slump, ¿no? Es fantástica serie que ponían cuando éramos pequeños. Sí, un gran tipo de para nosotros. humor, es que es como muy exagerado, un humor muy físico, pero a su vez también como con unos toques de surrealismo que creo que también nos ha influenciado mucho. Bueno, es un valor añadido. Yo creo que tampoco es algo obligatorio, que puede ser equivalente a otra cosa, a lo mejor a una gran funcionalidad o a un buen acabado. Yo no lo encuentro, yo creo que está a este nivel. Utilizando el humor, pues siempre produces esta sonrisa que hemos comentado antes, te metes un poco al espectador en el bolsillo, transmites el mensaje un poco más fácil, ¿no? Sí, lo haces más cercano a la gente, ¿no? Es como algo más cotidiano, ¿no? Pero está claro, a nosotros sí que nos ayuda, por ejemplo. La imagen que hemos construido, el trabajo que realizamos, el humor es como un medio que utilizamos mucho para transmitir ideas. Sí, yo creo que es bastante importante, sobre todo el tema de presentaciones o esta especie de eventos en los que nos hemos involucrado últimamente. Al principio lo utilizábamos como una herramienta, como decía al principio, como para acercarnos un poco más al público y tener un poco menos miedo a la hora de salir al escenario. Sí. Yo recuerdo que al principio, cuando estudiaba, yo era una persona súper tímida, me costaba muchísimo hablar en público, era la típica persona que temblaba y, claro, es la manera de buscar el equilibrio y sentirte cómodo, ¿no? Y supongo que el humor era la clave esta para romper un poco el hielo. Ya te sientes más relajado, ¿no? Te los metes en el bolsillo igual. Sí. No, y por suerte yo creo que sí que eso nos salía de forma
natural, aunque tampoco somos como para lo que decimos, como para troncharse de risa, Sí. pero sí que creo que los dos producimos como esa cierta simpatía en la gente, ¿no? Por eso de repente estamos como teniendo esta nueva faceta de speakers, ¿no? O de presentadores en ciertos eventos que no nos esperamos en absoluto, y si nos lo dices hace 10 años o 5 años ni nos lo hubiéramos imaginado, no nos hubiéramos creído que íbamos a ser capaces de hacer estas cosas. Y curiosamente, el estilo que hemos creado al cabo de estos 5 años es tan sólido alrededor de este toque de humor que hemos llegado ya a rechazar según qué proyectos porque el tono no era el adecuado, ¿no? Hemos dicho, pues este proyecto sí está muy bien, es muy interesante, es un reto, pero el tono que tiene es muy serio y creo que ya no encajaríamos allí. O sea que realmente sí que estamos, creo que, bastante ligados al humor. No puedo recordar un caso concreto, pero cuando pasa esto, tampoco damos el brazo a torcer, a no ser que ya hayamos firmado un contrato así muy peligroso de estos. Si vemos que no encaja nuestro humor, pues educadamente le decimos que no queremos seguir en el proyecto y seguimos tan amigos, pero vemos que no va a funcionar. A lo mejor el estilo de dibujo le gusta, pero no el tipo de humor que usamos, por ejemplo, o cómo resolvemos ciertas situaciones conceptualmente, ¿no? Sí. Pero para nosotros eso es indivisible, ¿no? Es como un pack. Bueno, mira, ahora me acuerdo de uno, por ejemplo, que parecía a priori que seguro que iba a funcionar, que era diseñar el packaging de unas chocolatinas, una marca noruega, ¿no? Me parece, o sueca. Sueca. Por fin siempre hemos querido diseñar el packaging de un alimento de estos de comida basura, ¿no? De unas barritas de chocolate. Basura, ¿no? Y estábamos súper ilusionados, hicimos varias fases y no les gustaba, querían como simplificarlo, quitarle ciertos elementos que para nosotros son muy importantes y al final dijimos que no. Y ese proyecto que nos hubiera encantado hacerlo y comprar estas barritas, ¿no? Y tenerlas, pues al final no lo hicimos. La verdad es que no hemos trabajado nunca con otra persona. Sí que hemos hecho pequeñas colaboraciones y siempre han funcionado bien y siempre hemos intentado llegar a este nivel, pero la verdad es que es muy difícil después de... Nos gusta decir, bueno, nos conocemos hace 30 años, ¿no? Tenemos todas las mismas influencias, crecimos juntos, mismas películas, mismos cómics, y para nosotros es muy fácil trabajar juntos y es casi inmediato, ¿no? Yo pienso una cosa y se lo enseño ya muy esquemáticamente y él ya lo entiende. Y eso hace que el proceso creativo sea muy, muy sencillo. Entonces, introducir a otra persona siempre nos da como ese miedo, vértigo, en plan, va a romper esta cadena, que seguramente es muy positivo, ¿no? Pero hay que trabajar con más personas. Sí, es una cosa pendiente que tenemos, ¿no? Sí, no, y lo pensamos mucho, pero siempre da el vértigo este, ¿no? Necesitamos a alguien más en el estudio para poder producir más, ¿no? Para poder evolucionar más rápido. Sí, siempre decimos que tendríamos que haber tenido un tercer hermano, ¿no? Sí, exacto, ¿no? En el fondo, nuestras riñas podemos llevarlas al máximo, pero en el fondo se supone que me va a perdonar porque soy su hermana, ¿no? Todas estas grandes discusiones que tenemos, que son muy violentas, si las tuviésemos con otra persona, no nos hablaríamos nunca más, seguramente. Y aquí siempre, quizá también aparece de nuevo el humor, ¿no? Igual discutimos súper fuerte y luego de repente estamos callados 5 minutos y igual nos entra la risa, ¿no? De la discusión que hemos tenido, ¿no? O sea que el humor muchas veces es como acaban el estado final de nuestras discusiones, ¿no? Bueno, el humor, pues no sé, está en casi todas nuestras piezas. Por ejemplo, en un trabajo que hicimos para Gillette, nos pide el cliente reflejar un tipo de situaciones, todas las situaciones que se nos ocurran con respecto a un determinado tema, ¿no? Esta campaña de Gillette, por ejemplo, consistía en crear la barba de un tipo, o sea, todo hecha con situaciones en las que la barba es un problema para él, ¿no? Y en 3 ámbitos distintos, por ejemplo, en el deporte, en las relaciones amorosas y en la oficina, por ejemplo. Está claro que la barba tampoco es tanto problema, pero como es Gillette, pues lo que quieren es que la gente se afeite, ¿no? Entonces ahí sí que tuvimos que usar el humor y como no es para tanto, pues tienes que hacer exageraciones. Pues igual está jugando a tenis y se le enrosca la barba con la raqueta. Cosas ridículas, pero solo con el humor puede llegar a ser creíble, ¿no? Yo lo veo gracioso. Sí, es difícil porque es lo que decíamos, ¿no? Ya un poco nos sale de manera natural y a nosotros nos hace gracia. Y luego haces estos proyectos, claro, depende del punto de vista, ¿no? No, pero sobre todo lo usamos más bien en publicidad, ¿no? Cualquier campaña publicitaria que hayamos hecho nosotros se puede ver esos toques de humor, ¿no? Sí. Otro ejemplo, por ejemplo, es el Midman, la portada que hicimos para Etapes,
Este es quizá uno de los más sencillos que tenemos, ¿no? Porque solo es una situación, Sí. pero es muy impactante y tiene mucha fuerza. A mí me gusta mucho. Además es el favorito de nuestra madre. Y simplemente es un hombre gigante construido con filetes y hay una pequeña señora así un poco obesa, ¿no? Que está escalando, ¿no? Es como si fuese su sueño, ¿no? Haber encontrado ese hombre de carne, ¿no? Humor Brosmain puro, ¿no? Otro proyecto es el de... Nos llamaron del Festival Broad.cat para hacer los créditos, ¿no? La pieza de créditos de los ponentes, ¿no? Normalmente se hace una pieza de créditos, un audiovisual de unos 4 minutos, sé que se proyecta al final del festival y ya está, ¿no? Pero nosotros decidimos generarlo durante el propio festival, en directo, justo antes de que apareciese el ponente. De repente el público se veía proyectado en la pantalla, entonces aparecían unos gráficos y les pedíamos que interactuaran con ellos. Por ejemplo, empezaba a soplar el viento y se veían como objetos animados que pasaban en la pantalla y entonces, por ejemplo, al final aparecía un papel, se pegaba en la pantalla y allí ponía el nombre del ponente. Luego igual había otro que aparecían unas nubes por arriba, entonces se tenía como que proteger y caía un rayo y le daba a una persona y hacía como que se moría y del humo pues aparecía el nombre del ponente. Eran 8 piezas así. Y entonces estuvimos también con un poco de miedo porque hasta el día del evento no sabíamos si la gente iba a participar o no. Estábamos como en tensión, ¿no? Claro, y no claro, igual la gente se queda quieta. Era gente muy profesional y que son, ¿no?, súper serios. Sí. Y siempre estas cosas sorprenden porque luego la gente pierde el miedo y interactúa ahí al 100% y lo deja todo, ¿no? Sí, fue un éxito, la gente se lo pasó bien y al final queda una pieza muy chula, que es ese audiovisual donde se han montado uno detrás de otro todas estas intervenciones del público y parece que a la gente le ha gustado, así como algo original. Sí, nos gusta creer que hacemos un humor universal, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos está funcionando muy bien y aquí en España igual cuesta un poco más, pero no es que cambiemos de humor. No, también creo que cuando alguien de fuera te pide algo, ya te conocen y vienen a por tu estilo en concreto. O sea que esos que vienen ya conocen tu humor y seguro que les gusta. Normalmente un cliente extranjero no te contrata a ciegas, ¿no? Sí, pero por nuestra parte queremos pensar en algo más universal y no cambiar el estilo dependiendo de qué país o qué cliente, sino es, mira, hacemos esto, te gusta o no, pues... Creo que sí que funciona porque es el tipo de humor que hacemos nosotros es como, al ser como un mundo un poco de fantasía, sí que es como más universal. Nunca nos hemos relacionado con ningún tipo de ideología política, nunca hemos hecho un tipo de humor así como que se pueda clasificar o que pueda ofender a alguien, ¿no? Es como muy universal y yo creo que también por eso funciona.